¿Alguna vez has planeado algo tan cuidadosamente que pensaste que nada podría salir mal? Has considerado cada detalle, cada variable, cada posible obstáculo, y aún así, cuando llega el momento de ejecutar tu plan, algo falla, algo que no pudiste prever. Algo que no estaba en tus cálculos, porque hay fuerzas que no siguen las reglas de la lógica, fuerzas que esperan justo fuera de tu comprensión. Y cuando las invitas, cuando las despiertas, ningún plan es suficiente. Hay personas que creen que pueden escapar de todo, de sus deudas, de sus errores, de las consecuencias de sus acciones. Preparan salidas, rutas alternativas, planes B, C y D. Pero hay cosas de las que no se puede escapar, cosas que no te persiguen físicamente, cosas que ya están adentro, esperando. Esto pasó en Biloxi, Mississippi, en el 2016, una ciudad costera del Golfo de México, conocida por sus casinos, sus playas, sus tormentas que llegan sin avisar, un lugar donde la gente viene a probar suerte, a apostar, a arriesgarse, y donde algunos pierden más de lo que trajeron. Había un mecánico que se llamaba Marcus Webb, 41 años, soltero, sin familia cercana. Llevaba 20 años trabajando en el mismo taller mecánico en las afueras de Biloxi, un lugar pequeño donde arreglaba autos viejos, camionetas de trabajo, lo que llegara. Marcus era bueno en lo que hacía, eficiente, callado, el tipo de persona que conoce cada sonido que hace un motor, cada vibración, cada señal de que algo está a punto de romperse. Pero Marcus tenía un problema. Le gustaba apostar, no en los casinos. Eso era demasiado público, demasiado rastreable. Marcus apostaba con gente equivocada, prestamistas privados, gente que no acepta un no como respuesta, gente que cobra sus deudas de formas que no aparecen en los registros legales. Para principios del 2016, Marcus debía dinero, mucho dinero, más de lo que podía pagar con su trabajo. Y la gente a la que le debía estaba perdiendo la paciencia. Le habían dado advertencias, le habían dado plazos, y ahora el tiempo se había acabado. Marcus sabía lo que pasaba con la gente que no pagaba. Había escuchado las historias, había visto los resultados, cuerpos que aparecían en los pantanos, personas que simplemente desaparecían sin dejar rastro. Y Marcus no quería ser una de esas historias. Así que hizo un plan perfecto, o eso pensó. Marcus pasó meses preparándose, ahorró cada centavo que pudo, vendió todo lo que no era esencial, su televisión, su computadora, sus herramientas personales, todo. Y con ese dinero compró lo que necesitaba para desaparecer, una identificación falsa, boletos de autobús a diferentes ciudades, efectivo. Suficiente para empezar de nuevo en otro lugar donde nadie lo conociera. Pero Marcus sabía que no podía simplemente irse. La gente a la que le debía tenía conexiones, rastreadores, formas de encontrar a cualquiera. Así que Marcus necesitaba algo más. Necesitaba que pensaran que estaba muerto, que había dejado de ser un problema. Y entonces se le ocurrió la idea perfecta. Simularía un accidente. Su taller estaba lleno de cosas peligrosas. Aceite, gasolina, equipos que podían explotar si no se manejaban correctamente. Podía hacer que pareciera que había habido un incendio, que él había estado adentro, que no había sobrevivido. Marcus estudió cada detalle. Investigó cómo los forenses identificaban cuerpos quemados. ¿Qué buscaban? ¿Qué necesitaba para que fuera convincente? Y encontró una solución. No necesitaba un cuerpo real, solo necesitaba algo que pareciera un cuerpo, algo lo suficientemente quemado que no pudiera ser identificado fácilmente. Y en el tiempo que tomara confirmar que no era él, Marcus ya estaría lejos, tan lejos que nunca lo encontrarían. Consiguió un maniquí de entrenamiento médico, de esos que usan para practicar primeros auxilios.
de tamaño real. Lo vistió con su ropa vieja, lo puso en una posición que pudiera parecer natural, como si hubiera estado trabajando cuando el fuego empezó. El plan era simple. Provocaría el incendio un viernes por la noche, cuando el taller estaba cerrado, cuando nadie más estaba ahí. Usaría los químicos del taller. Haría que pareciera un accidente. Y mientras el fuego consumía el edificio, él estaría en un autobús camino a Texas, con su nueva identidad, con su dinero, comenzando de nuevo. Si estás viendo esto, si has llegado hasta aquí, no te vayas todavía. Quédate hasta el final, porque lo que estoy a punto de contarte es importante, es una advertencia, y si algo de esto resuena contigo, si alguna vez has pensado en escapar de algo, suscríbete. Deja que esta historia te recuerde por qué algunas cosas no se pueden dejar atrás. El viernes llegó. Marcus pasó el día preparando todo. Colocó el maniquí en el taller. Lo posicionó cerca de donde estaría trabajando normalmente. Preparó los químicos, las mechas, todo calculado para que el fuego empezara lentamente, para darle tiempo de llegar a la estación de autobuses, de estar en el camino cuando los bomberos llegaran. A las 9 de la noche, Marcus prendió la mecha, vio cómo la llama pequeña empezaba a crecer, cómo se extendía hacia los químicos. Salió del taller, cerró la puerta, subió a su auto y manejó hacia la estación de autobuses. Todo iba según el plan, hasta que no fue así. Marcus llegó a la estación, compró su boleto. Tenía 20 minutos antes de que saliera el autobús. Se sentó, esperó, revisó su teléfono. Ninguna llamada, ningún mensaje. Nadie sabía todavía. El fuego probablemente apenas estaba siendo notado. Todo perfecto. Pero entonces Marcus sintió algo, un frío. A pesar de que era una noche de verano en Mississippi, a pesar de que la estación estaba caliente y húmeda, Marcus sintió un frío que venía de adentro, y entonces escuchó algo, un susurro, tan bajo que apenas era audible sobre el ruido de la gente en la estación, pero estaba ahí, y decía algo que hizo que el corazón de Marcus se detuviera por un segundo. No puedes irte. Marcus miró alrededor. Nadie estaba cerca de él. Nadie lo estaba mirando. Pero el susurro había sido claro. Tan claro como si alguien lo hubiera dicho directamente en su oído. Marcus se levantó, caminó hacia el baño. Necesitaba agua, necesitaba lavarse la cara, calmarse. Eran solo nervios, solo el estrés de todo esto. Pero cuando entró al baño y se miró en el espejo, vio algo que no debería estar ahí. En el reflejo detrás de él había alguien, una figura, de pie junto a la puerta. Marcus volteó rápido. No había nadie. El baño estaba vacío. Pero cuando volvió a mirar el espejo, la figura seguía ahí, más cerca ahora, y podía distinguir algo. Era un hombre, quemado, con la piel negra y agrietada, con los ojos vacíos, con la boca abierta, y entonces la figura en el espejo movió sus labios, sin sonido. Pero Marcus podía leer lo que estaba diciendo. Yo me quedo. Tú te vas. Y Marcus salió corriendo del baño, su respiración agitada, su corazón latiendo tan fuerte que dolía. Esto no estaba pasando, no podía estar pasando. Era su imaginación, el estrés, la culpa, nada más. Pero cuando volvió a su asiento en la estación, cuando se sentó y trató de calmarse, escuchó algo más. Pasos, detrás de él, lentos, deliberados. Marcus no quería voltear, no quería ver, pero lo hizo. No había nadie, solo gente normal esperando sus autobuses, pero Marcus podía sentirlo, esa presencia, esa cosa que lo había seguido desde el taller, esa cosa que había sido despertada cuando él prendió el fuego. El autobús llegó. Marcus subió. Encontró un asiento al fondo. Se sentó junto a la ventana. El autobús arrancó. Marcus miró hacia afuera. Biloxi quedaba atrás. Se estaba alejando. Todo iba a estar bien. Todo iba a funcionar. Pero entonces sintió algo.
un peso, en el asiento junto a él, como si alguien se hubiera sentado ahí. Marcus miró. El asiento estaba vacío, pero el peso seguía ahí. Y ese olor a carne quemada, a plástico derretido, a algo que no debería estar en un autobús lleno de gente viva. Marcus cerró los ojos, respiró profundo. Cuando los abrió, había algo en la ventana, un reflejo, no el suyo. Era la figura quemada, mirándolo desde el vidrio, con esos ojos vacíos, con esa boca abierta. Y esta vez Marcus podía escuchar la voz, clara, directa. No hay escape. El autobús siguió su ruta. Horas pasaron. Marcus no pudo dormir, no pudo relajarse. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura. Cada vez que miraba por la ventana, el reflejo estaba ahí, y el peso en el asiento junto a él se hacía más pesado, más real. Llegaron a una parada. Marcus bajó. Necesitaba alejarse, cambiar de autobús, cambiar de ruta, cualquier cosa para sacarse esa sensación. Pero cuando llegó a la siguiente estación, cuando esperó el siguiente autobús, la figura apareció otra vez. En los espejos, en las ventanas, en las sombras de las esquinas. Y Marcus empezó a entender algo terrible. No estaba siendo seguido, estaba siendo habitado. Lo que había despertado en el taller no era algo externo, era algo que ahora vivía con él, dentro de él. Y no importaba a dónde fuera, no importaba cuánto se alejara, esa cosa iba con él, porque Marcus había cometido un error. Había usado fuego, y el fuego transforma. El fuego consume, pero también libera. Y lo que Marcus liberó con ese incendio no era solo humo, era algo más. Algo que había estado atrapado en ese taller, algo que había estado esperando una oportunidad. Y Marcus le había dado esa oportunidad. Marcus intentó seguir con su plan. Llegó a Texas, usó su identificación falsa, consiguió un cuarto barato, buscó trabajo. Pero nada funcionaba, porque la figura no lo dejaba. Cada noche aparecía, al pie de su cama, mirándolo. Y cada día Marcus se veía peor, más delgado, más pálido, como si algo lo estuviera consumiendo desde adentro. La gente empezó a notar. Sus nuevos compañeros de trabajo preguntaban si estaba bien, si necesitaba ayuda. Marcus decía que no, que solo estaba cansado, pero ellos podían ver que era algo más, algo que iba más allá del cansancio físico. Y entonces llegaron las noticias de Biloxi. El incendio del taller había sido investigado. Habían encontrado el cuerpo, o lo que pensaban que era un cuerpo. Los forenses estaban confundidos. Las quemaduras eran consistentes con un cuerpo humano. Pero había algo mal. La estructura ósea no coincidía. El ADN no era procesable y había algo más. Los investigadores que trabajaron en el caso reportaron cosas extrañas. Sentían presencias en la escena. Veían sombras que no debían estar ahí. Escuchaban susurros. Eventualmente descubrieron que no era un cuerpo real, que había sido un maniquí. Y empezaron a buscar a Marcus, no solo por el fraude, sino porque algo no cuadraba. Algo en esa escena había sido perturbado. Algo que iba más allá de un simple incendio provocado. Marcus vio las noticias, supo que lo estaban buscando, pero ya no importaba, porque Marcus estaba cambiando. Su piel empezaba a verse diferente, más oscura, como si estuviera siendo quemada desde adentro, y el dolor constante que sentía, como si su cuerpo estuviera siendo consumido lentamente. Una noche, Marcus no pudo más. Decidió volver a Biloxi. No sabía por qué, solo sabía que tenía que hacerlo, que algo lo llamaba. Condujo toda la noche, y cuando llegó fue directo al taller, o a lo que quedaba de él. Las ruinas todavía estaban ahí, quemadas, derrumbadas, con cinta amarilla de la policía alrededor. Marcus cruzó la cinta, entró a las ruinas.
y en el centro, donde había puesto el maniquí, había algo. No huesos, no cenizas. Era algo más, una marca en el suelo, un círculo negro, como si algo hubiera estado ahí, esperando, como si Marcus hubiera abierto una puerta, y algo hubiera cruzado. Marcus se arrodilló, tocó la marca, y en ese momento sintió algo, un jalón, como si algo lo estuviera absorbiendo, tratando de llevarlo al mismo lugar de donde vino, y Marcus entendió que no había escape, que su plan perfecto había sido una trampa que él mismo había construido, porque cuando simulas tu propia muerte, cuando usas fuego para hacerlo, invitas algo que vive en las transformaciones, algo que habita en el espacio entre lo que eras y lo que finges ser. Ahora piensa en esto. ¿Alguna vez has intentado escapar de algo creando una mentira tan elaborada que casi la crees tú mismo? ¿Alguna vez has sentido que al tratar de huir solo te acercaste más a lo que temías? Si es así, escribe en los comentarios «No escapé». No necesitas explicar más, solo reconócelo. Y si conoces a alguien que está planeando huir, que está preparando una salida perfecta, comparte esto. Porque necesitan saber que algunas cosas no se pueden dejar atrás, que algunos planes, por perfectos que sean, abren puertas que nunca debieron abrirse. Encontraron a Marcus 3 días después, en las ruinas del taller, muerto. Los forenses dijeron que murió de causas naturales, un paro cardíaco, pero había algo extraño. Su cuerpo mostraba signos de quemaduras, internas, como si hubiera sido consumido por fuego desde adentro, pero no había evidencia de fuego externo, no había explicación lógica. Y cuando movieron su cuerpo, cuando lo prepararon para la autopsia, los técnicos reportaron algo. Dijeron que el cuerpo pesaba menos de lo que debería, como si algo adentro hubiera sido removido, como si Marcus ya no estuviera completo, como si parte de él se hubiera ido a otro lugar. El taller nunca fue reconstruido, el terreno todavía está ahí, vacío, con esa marca negra en el centro, y la gente que pasa cerca dice que a veces, en las noches, se ve algo, una luz, moviéndose entre las ruinas, y si te acercas, si escuchas con atención, puedes oír algo, pasos, 2 juegos de pasos, uno humano, uno que no lo es, caminando en círculos, para siempre, sin escape. Marcus planeó todo perfectamente, cada detalle, cada variable, pero olvidó algo fundamental, que cuando juegas con transformaciones, cuando usas el fuego como herramienta, no solo cambias las cosas físicas, cambias algo más profundo, abres espacios, invitas presencias, y una vez que esas presencias cruzan, una vez que encuentran un anfitrión, no hay plan que funcione, no hay escape que sea suficiente, y hay algo más, algo que los investigadores nunca compartieron públicamente. En el teléfono de Marcus, en sus últimos mensajes, había algo extraño, mensajes que él no recordaba haber enviado, todos enviados a su propio número, y todos decían lo mismo, una y otra vez: yo me quedo, tú te vas, yo me quedo, tú te vas. Como si algo hubiera estado usando su teléfono, como si algo hubiera estado tratando de decirle que el intercambio ya había ocurrido, que Marcus ya no era quien pensaba ser. Duerme tranquilo esta noche. Si lo que planeas no te encuentra primero,